conferencias, Adolescencia, Violencia y Justicia en Latinoamérica, que tenemos el gusto de coordinar en una colaboración especial entre el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, o la JUSPA, la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, el Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales de Flaxo, Brasil, la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Fundación Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio. Y bueno, esta tarde tenemos una sesión de lujo nuevamente con nuestras super invitadas especiales que nos acompañan el día de hoy, la doctora María Fontemachi, y como moderadora, la doctora Jacqueline Ángel Juan, a quienes les agradecemos muchísimo su colaboración, su entusiasmo para estas sesiones. Y bueno, sin más, voy a dar una síntesis muy breve de la trayectoria de nuestra moderadora antes de cederle el micrófono. Ella es la doctora Jacqueline Ángel Juan, actualmente es jueza de control, juicio oral y ejecución de sentencia especializada en justicia penal para adolescentes. Está habilitada como jueza de justicia terapéutica con trayectoria de carrera judicial, oficinista, actuaria, secretaria proyectista, secretaria de estudio y cuenta, jueza civil, jueza mixto, penal civil, familiar y mercantil y jueza especializada en justicia para adolescentes. Es licenciada en Derecho y cuenta con maestría en Derecho Civil, maestría en impartición de justicia, doctorado en Derecho Penal y doctorante en Derechos Humanos. Ha cursado 3 especialidades en justicia para adolescentes, la primera en la Facultad de Derecho de la UNACH, la segunda por la Universidad Contemporánea de las Américas y la última por la Universidad de Ginebra, Suiza. Cuenta con múltiples diplomados y es participante de curso de formación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Ejerce la docencia como catedrática honoraria en la Facultad de Derecho de la UNACH en nivel posgrado, así como a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades privadas. También ha contribuido como capacitadora en materia de justicia para adolescentes en diversos estados del país. Es expresidenta y socia fundadora de la Asociación Mexicana de Especialistas y Operadores de Justicia para Adolescentes, de la que actualmente es secretaria general, entre otras múltiples actividades. Así que, sin más, doctora Jacqueline, les cedo la palabra y muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, estimada doctora Irene. La saludo y los saludo con muchísimo gusto, agradeciendo la invitación a la JUSPA, Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, por la distinción de poder el día de hoy moderar la conferencia magistral de la doctora María Fontemachi, que nos va a compartir un poco de su vasta experiencia y sobre todo de todo el aprendizaje y saberes que la han distinguido a lo largo de muchos años que ha venido trabajando en este tema, particularmente el día de hoy, que nos va a hablar acerca del sistema penal y adolescencia en Latinoamérica, una visión interdisciplinaria. Me corresponde a mí la distinción de presentarla y de manera muy breve, de igual manera, sin querer demeritar todos sus años de entrega y compromiso con y para las niñas, niños y adolescentes. Es importante decirles que la doctora Fontemachi es abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, doctora en Conducta Humana y Procesos Psicológicos, título otorgado por la Universidad Pública de Valencia, España, magíster en Docencia Universitaria, con título otorgado por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, especialista en Ciencias Penales, con título otorgado por la Universidad de Mendoza, especialista en Violencia Familiar y de Género, título otorgado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo, certificada por los Estudios Avanzados de Justicia Juvenil Restaurativa de la Universidad de Ginebra, Suiza, presidenta y socia fundadora de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia. Asimismo, organizadora y coordinadora del ahora Congreso Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes y Jóvenes, coordinadora del Seminario Latinoamericano Interdisciplinario
anuales referidos a mujer y género que se llevan a cabo de manera virtual y gratuita. Fundadora de ULAC, Fundación Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio. Además, funcionaria judicial del Fuero de Infancia de 1986 a 1995. Jueza en el área de familia, niñez y violencia y adolescencia, de 1995 a 1998. Jueza penal de menores de 1998 a 2019. Evaluadora de la comisión asesora para el Consejo de la Magistratura de Mendoza, participante del grupo de expertos convocado por el Gobierno Nacional para la reforma de la Ley Penal Juvenil del 2017 al 2020. Revisora de leyes del área de niñez, adolescencia, género y familia de distintas circunscripciones en Argentina, autora de proyectos de ley sobre programas inclusivos relacionados con infancia, adolescencia y género. Docente, titular de grado y posgrado en el área de derechos de la niñez, adolescencia y familia, género y derechos humanos. Directora de la maestría en criminología de la Universidad de Aconcagua. Investigadora de la Ciudad Centro de Investigaciones de la Universidad de Aconcagua. Investigadora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Aconcagua. Coordinadora de la capacitación judicial del Centro de Capacitación e Investigación Judicial Manuel Sáenz. Socia honoraria de la Asociación de Criminólogos y Peritos Criminológicos de Río Grande, do Sul. Pues sea muy bienvenida, estimada y apreciada doctora Fontemarqui. Es para todas y todos los aquí presentes que estaremos acompañándola. Un verdadero deleite escucharla, pero sobre todo garantía de que tendremos grandes aprendizajes. Adelante, se le concede el uso de la palabra para escucharla hasta por 45 minutos. De igual manera, es importante, antes de que iniciemos a escucharla y para no interrumpirla, comentarle que al final haremos una ronda de preguntas, ¿verdad? Para poder escuchar las respuestas y poder dar comentarios al respecto. Adelante. Bueno, ¿cómo les va? La verdad que súper agradecida de que me hayan convocado, Irene Juárez, ¿no es cierto?, presente siempre, digamos, en todo lo que es estos temas de capacitación. Le agradezco muchísimo la presentación, Jackie, y también a todas las personas que, bueno, que hoy día pueden escuchar esta Unión Latinoamericana por los Derechos Humanos de los y las adolescentes que están en contacto con el sistema penal. Yo realmente, como les decía, bueno, y como bien dice acá la presentación, ¿no es cierto? En la adolescencia tenemos muchas situaciones difíciles de violencia y la justicia muchas veces la llamada a poder contener estos problemas de violencia de la adolescencia. Pero lamentablemente muchas veces, ¿no es cierto? Y depende del lugar donde nos sentamos, de la ideología que nos informa, esta contención que tenemos que hacer de la adolescencia no se hace de la mejor manera porque precisamente lo que tenemos que trabajar en esta visión interdisciplinaria, como bien dice, ¿no es cierto?, el título de esta presentación, tiene que ver con esto de comprender al y la adolescente, ¿no es cierto?, desde toda su dimensión integral de ser humano. Y justamente los derechos humanos tienen que darnos y brindarnos a todas las personas, ¿no es cierto?, sin distinción de sexo, como bien dice nuestra convención, de edad, sin discriminación, y realmente sin tener una visión estigmatizante de los niños, niñas o adolescentes que ingresan a este sistema penal o que están en contacto con el sistema penal. Lamentablemente vemos que es una realidad que por ahí no es lo que vemos todos los días, que llegan a nuestros ministerios públicos o fiscales por la investigación de delitos, ni a la justicia penal adolescente, que lamentablemente, y justamente hoy he estado en una reunión con distintas magistradas, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, y justamente de lo que se habló es esto de que como que el sistema penal adolescente, en vez de crecer, ¿no es cierto?, sé que en México está realmente instaurado y justamente hay varios tribunales que están trabajando y justamente en pandemia también trabajaron con mucha dedicación en el área adolescente, no en toda América Latina y en Argentina. Ustedes saben que soy presidenta de una asociación latinoamericana, como bien ha dicho, y le agradezco la presentación a Jackie, pero en realidad el tema es que me siento latinoamericana más que argentina y mi defensa es por los derechos de todos los y las adolescentes que están en Latinoamérica. Pero como mencionaba recién, cada país latinoamericano
tiene su forma de legislar y su impronta en cuanto a, a esta especialización orgánica que también la misma Convención de los Derechos del Niño y Niña y Adolescente nos defiende desde el artículo 37 y el 40, donde están los principios y garantías. Pero como digo, Latinoamérica es amplia, es hermosa, es una potencia, yo creo, en humanismo, pero también tenemos, como digo, distintas realidades en nuestra querida Latinoamérica y en mi propio país, la República Argentina, donde tenemos una ley que rige, digamos, un sistema especial. Lamentablemente esta ley tiene más de 40 años y no ha sido modificada y fue creada en un sistema político de hecho, o sea, no democrático, y nos da como edad de punibilidad los 16 años, por ejemplo. Eran 14, 16, ha ido variando en el tiempo. Y en nuestra querida Latinoamérica tenemos una diversidad de edades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se ha tenido en cuenta la interdisciplina en cuanto a merituar sobre la madurez de los y las adolescentes? ¿Por qué en un país a los 12 años pueden ser insertos en un sistema especializado, pero que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la pena o quizá con una sanción? ¿Y por qué en otros puede ser 14, en otros 13, en otros 16, como en Cuba y Argentina? Entonces, es muy importante tener presente que tenemos que trabajar unida toda Latinoamérica para poder llegar a entender que un niño o una niña, nazca en el país que nazca, tiene que tener un respeto por sus derechos y sobre todo por esta inmadurez, que es la que hace que no ingresen a un sistema penal, ¿no es cierto?, solo desde determinada edad. Entonces, primer problema que nos encontramos en Latinoamérica, que los países tienen diversidad en cuanto a legislar sobre la capacidad para ingresar a un sistema penal. Otro tema también muy importante, creo que es que no se tiene en cuenta esta visión interdisciplinaria o esta necesidad de equipos técnicos preparados para trabajar con los y las adolescentes. No muchos países tienen la posibilidad de tener equipos técnicos que sean especialistas, ¿sí? A pesar de los años que han pasado de la convención, ¿cuántos años han pasado? Del año 90 tenemos más de casi 35 años, ¿no es cierto?, o más. En algunos países la han ratificado antes, en otros después. En nuestro país, ¿no es cierto?, en Argentina en el año 94, recién se consideró tenerla como una norma constitucional, pero de todas maneras estos principios de especialidad, de edad, de comprensión, de cuidado, y sobre todo este objetivo de tratar a los y las adolescentes de una manera tan, digamos, de cuidado y de potenciar precisamente, ¿no es cierto?, todas sus capacidades, como dice el artículo 40, que tenemos que lograr que la justicia adolescente en América Latina cumpla con este objetivo de respetar a este adolescente, en su dignidad, que quiere decir comprenderlo integralmente, y sobre todo, ¿no es cierto?, transmitirle a este adolescente, a esta adolescente, que debe tener conductas prosociales. Pero ¿cómo vamos a llegar a esto cuando tenemos tanta violencia? No solamente en algunos países, las maras, las pandillas, el crimen organizado que utiliza a estos niños y niñas, y desde muy temprana edad le están enseñando violencia para llegar a este objetivo. Por eso siempre nuestra asociación, ¿no es cierto?, que quizá algunos la conozcan, algunos no, se llama ALAMPIONAF, Asociación Latinoamericana, como ven allá atrás, de niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta asociación precisamente de lo que se encarga es de esto, de trabajar de manera interinstitucional e interdisciplinaria. Y justamente la componen no solamente magistrados, profesionales del Ministerio Público, sino también de todas las ciencias, porque la interdisciplina es fundamental para trabajar con el tema de adolescentes en contacto con el sistema penal o infractores, porque tenemos que analizar por qué llegaron estos adolescentes, como digo, en algunos países a los 12 años, en otros a los 13, en otros a los 14, en otros a los 16, a este sistema que lamentablemente muchas veces no es un sistema restaurativo, como nos manda la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa, algunos terapéutica también, ¿no es cierto? La misma declaración nos habla de justicia terapéutica, que quiere decir saber por qué este adolescente o esta adolescente llegó a este lugar, ¿no es cierto? Y restaurativa, porque hay que restaurar derechos no solamente de los adolescentes, sino también de las víctimas, logrando esta composición del conflicto de la mejor manera.
Entonces, dentro de lo que es este objetivo de cumplir con lo que nos manda la Convención en su artículo 40 de que el niño o la niña o él o la adolescente, ¿no es cierto?, tenga conductas prosociales luego de haber pasado por este sistema, tenemos que pensar en que no solamente desde la ley, desde la justicia vamos a llegar a este objetivo, sino de manera interdisciplinaria. Nosotros vamos a hacer este congreso, el 15 Congreso Latinoamericano del 26 al 28 de octubre en Buenos Aires, y justamente también es muy importante hablar de interdisciplina y de interinstitucionalidad, porque la universidad tiene que ser el lugar también donde estudiemos y donde profundicemos estos derechos adolescentes. Ustedes me podrán decir, mire, yo soy abogada, yo soy profesional de las ciencias de la salud, soy psicóloga, soy trabajadora social, pero ¿cuántas asignaturas en la universidad nos hablaron del tema adolescente? ¿Cuántas asignaturas nos hablaron, ¿no es cierto?, del derecho de los niños y niñas? Me encantaría que ustedes me digan, yo tuve, bueno, yo lamentablemente no. Y por eso esta especialización posterior al grado es la que nos tiene que dar este perfil de especialización. Nosotros nos juntamos, como les digo, en Buenos Aires, hablando de los temas de familia, pero también el 27 de octubre justamente les quiero invitar, en la Universidad Nacional de La Plata se va a hacer este 6º foro, ¿no?, en el que pretendemos hablar de todos estos temas, la jurisprudencia, la perspectiva de adolescente, porque no existe muchas veces. Hablamos de derecho adolescente, pero generalmente y en muchos lugares lo juzgan tribunales de adultos con una legislación especial, con un protocolo o, digamos, normas de procedimiento especial, pero no están especializadas. Entonces, por eso es tan importante hablar de interdisciplina, porque justamente la interdisciplina es la que nos da la posibilidad de comprender al niño o niña, porque los niños, niñas o adolescentes, digo niños porque los niños que ingresan cuando tienen 12 años a esta justicia son niños. Dentro de lo que es el sistema argentino, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, que tuvo su nacimiento, prácticamente van a ser 10 años el próximo, en el 24, nació en el 14, se puso en funcionamiento en el 2015, dice que son niños aquellas personas de 0 a 13 años y de los 13 a los 18 se consideran adolescentes. Algunos países los tienen a los 14 años, otros países los tienen como adolescentes quizá más grandes, pero lo importante es que tenemos que pensar que como están en desarrollo, ¿sí?, para poder nosotros determinar su imputabilidad, por decirlo de alguna manera, su capacidad de comprensión, tenemos que apelar a la interdisciplina. Pero un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social que esté especializado en infancia, que esté especializado en adolescencia, como digo, en las universidades muchas veces no nos forman en esta especialidad, en esta comprensión de la dimensión de infancia, de niñez. Por eso también en esto tenemos que hablar de perspectiva de infancia. ¿Por qué? Porque son diferentes, porque una culpabilidad, como dice en la pantalla, siempre va a ser menor, ¿no? Y muchas veces, y lamentablemente, están atravesados también por las adicciones. Por eso necesitamos de las otras ciencias, de un médico, de un psiquiatra, de un psicólogo, que nos diga cómo está este adolescente, cómo llegó muchas veces a un tribunal, ¿no es cierto?, a ser juzgado o a una investigación por el Ministerio Público, donde a veces ni siquiera pueden hablar, porque están atravesados por un consumo de sustancias que les hacen perder la noción y que muchas veces también los determinan para el delito. ¿Por qué? Y precisamente porque necesitan ese dinero del robo para ir a pagar una droga. Y son utilizados, como digo, por estos, digamos, redes internacionales, ¿no es cierto?, crimen organizado, que usa y utiliza y les hace consumir para luego tenerlos presos de este consumo, de esta adicción, y realmente motivarlos para el delito. Por eso digo que es tan importante que podamos comprender, porque precisamente este contacto muchas veces con la justicia penal los perjudica y limita sus posibilidades de convertirse en personas responsables, porque si no tenemos dentro de este sistema penal los recursos humanos para poderlos evaluar de manera adecuada, no vamos Estimada a tener un... doctora, Sí, perdón la interrupción, pero están sí. preguntando si está usted moviendo sus diapositivas o quedaron solamente en la presentación para saber si son cuestiones Yo las técnicas. estoy pasando, no sé, hay No, una que dice los no, niños se diferencian de los adultos. ¿No no, no está está, pasando? no está pasando, solo Bueno. quedó en la primera pantalla y por eso quería Entonces no sé por mencionarle. qué pasó esto, pero de todas Bien, maneras
No hay problema, yo igual puedo hablar porque sé que pasa muchas veces en Zoom y la verdad es que nos interrumpimos en pasar por ahí las diapositivas y la verdad que no piensen más en las diapositivas, piensen en lo que les estoy Bien. diciendo. Ok, sí, Y para después que también le paso a Irene, si quieren, para que adelante, vean. perdón, adelante. Pero no, está perfecto, porque a mí me pasa muchas veces en las presentaciones de estos congresos, de estas reuniones, en que pobre, uno cree que pasan y no pasan, pero en realidad a mí no me interesa mucho que si pasan o no, lo que me interesa es que nos concentremos en el foco. ¿Cuál es el foco? Él o la adolescente que llega al sistema penal. ¿Cuál es la manera de tratar a este adolescente, a esta adolescente de manera interdisciplinaria? ¿Y por qué? Porque es una persona que no solamente, ¿no es cierto?, infringió la ley o tuvo una conducta infractora, sino que es un ser humano que merece que se respeten sus derechos. Y estos derechos van a ser respetados en tanto y en cuanto las instituciones nos pongamos a estudiar y a capacitarnos en profundizar sobre lo que es la especialidad. Y justamente la especialidad tiene que ver con la interdisciplina. Porque como digo, en Latinoamérica tenemos distintas edades, distintos procedimientos, distintas formas de llegar al adolescente infractor. Pero el tema es que nosotros tenemos que generar la necesidad en aquellos que trabajan en estos temas, y muy bien si México lo tiene, muy bien si otros países lo tienen, de tener especialistas trabajando, de tener magistrados y magistradas que puedan entender la dimensión de la persona que están juzgando y no solamente piensen cuál es la tipicidad del hecho, bueno, cuál es la sanción que correspondería, si es adolescente la sanción siempre va a ser menor, pero no se fijan en lo que dice el artículo 40, porque el objetivo de la justicia adolescente es precisamente brindarle a él o la adolescente la posibilidad de insertarse nuevamente en una sociedad que nos pide conductas diferentes a las que hemos tenido y nos pide una normalidad en nuestro comportamiento, que muchas veces no podemos llegar precisamente porque estamos atravesados por las adicciones, por la droga, y esto nos desestabiliza. Y la sociedad es bastante cruel en esto, porque justamente cuando hay un delito que comete un adolescente en Argentina, como dije, la edad de punibilidad es 16 años, lo único que piensan es bajar la edad y no piensan por qué este niño de 13 mató a esta persona o este niño de 14 está involucrado en en una asociación ilícita, en un grupo organizado de delito. No estamos pensando en la responsabilidad de las personas adultas, por qué esta adolescente llegó. Entonces es muy importante, como decía, que nos atraviese a Latinoamérica. No solamente una convención, no solamente la Declaración Iberoamericana de Derechos, ¿no es cierto?, y de Justicia Restaurativa, su decálogo, no solamente las reglas de Riad que hablan de prevención, no solamente las reglas de Beijing que nos hablan de cómo se va a manejar, ¿no es cierto?, la administración de la justicia adolescente, no solamente las reglas de La Habana que nos dicen cómo vamos a organizar ese lugar donde vamos a encerrar a adolescentes, y las reglas de Tokio que nos dicen qué medidas alternativas podemos tomar, sino que nos tienen que atravesar las otras ciencias, porque tenemos que saber un poco de psicología, por qué este adolescente se droga y qué pasa con su violencia familiar, qué pasa con esto que no puede estudiar porque no tiene la capacidad a veces de asumir un conocimiento por cómo se encuentra, ¿no es cierto?, a veces su cerebro o su mente, ¿no es cierto?, como digo, atravesado por sustancias que no le permiten razonar. Y también, ¿no es cierto?, el tema de la educación. Estamos hablando de salud también adolescente. ¿Qué pasa? Nosotros hemos hecho una investigación y les puedo asegurar que niños desde los 10, 11 años comienzan con su relación sexual, no están capacitados a veces o no están, orientados en esto, y tenemos un altísimo porcentaje de adolescentes que no tiene el cuidado de usar un medio para no contagiarse de enfermedades venéreas y para no quizá dejar embarazada a esta otra adolescente. Entonces, ¿por qué hablamos de interdisciplina? Porque todo esto atraviesa el delito adolescente. ¿Cuántos adolescentes que están a lo mejor a veces privados de su libertad por delitos graves tienen a su vez una pareja o tienen algún hijito adolescente? ¿Quién se ocupa de qué siente ese adolescente o qué siente esa familia? Porque esto es llevar este sistema y toda esta normativa que mencioné a la realidad de estos adolescentes. Entonces tiene que haber, por supuesto, un encuadre o una cooperación interdisciplinaria. ¿Y cuáles son las ciencias que nos atraviesan en el delito adolescente? Bueno, puntualmente el derecho, por supuesto, porque el derecho nos va a decir en cada país cuál es la edad, cuál es el sistema, cuál es el protocolo, cuál es la forma de llevar a un juicio a un adolescente o a un adolescente. Pero también tenemos que hablar de la medicina, porque la medicina nos dice también cómo se encuentra este adolescente. Yo justamente la última investigación que hice de adolescentes en mi lugar, lo hice a través de los exámenes médicos, que me dicen esto, si tienen obra social o no,
Fíjense, el 90% de chicos no tienen una obra social o una cobertura social de salud. ¿Qué pasa con los tatuajes? ¿Cómo se los hicieron? ¿Se cuidaron? ¿No se cuidaron? ¿Los quieren tener? ¿No tenían la madurez quizás suficiente para hacérselo y ahora cuando tienen 17 se quisieron a los 13 no lo quieren tener? ¿Cómo hacemos para que pueda recuperar esta identidad? Porque el tatuaje también habla de identidad. ¿Cómo hace para recuperar lo que tenía o para no tener lo que tiene? ¿Cómo hacemos para saber si está con buen peso? Quiere decir que lo cuidan en su casa. Si alguna vez lo llevaron al dentista o al odontólogo para saber si está cuidado o no. Eso nos dice el médico. Miren qué importante la interdisciplina en materia penal adolescente. Si el niño está vacunado, quiere decir que lo cuidaron. Si está castigado, si tiene lesiones, ¿no es cierto?, que no sabemos de dónde vinieron. Todo eso nos dice la disciplina cuando, de la medicina, ¿no es cierto?, y es la interdisciplina cuando llega este adolescente o esta adolescente a este ministerio público que investiga o al fiscal o a la justicia. ¿Cuánto nos pueden decir los médicos? ¿Cuánto nos pueden decir las trabajadoras sociales, que son quienes se van a la casa del adolescente o atienden a esta mamá preocupada o no atienden a nadie porque nadie se hizo cargo y nadie viene a ver de qué se trata? O aparece una abuelita que a lo mejor no puede caminar y dice, ay, de nuevo adentro, pero ¿qué habrá pasado? ¿Por qué? Y esa abuela que no pudo poner límites, porque quizá ella tampoco tiene esa capacidad de decirle, te tenés que quedar con ese amigo, no tenés que salir. ¿Y qué nos puede decir también la psiquiatría? Y bueno, la psiquiatría nos va a informar sobre cuáles son a veces estas patologías que no son personalidades, porque no tienen una personalidad formada los y las adolescentes, sino que a veces pueden tener rasgos de alguna psicopatía o algún problema, ¿no es cierto?, de enfermedad, que no llega a ser una enfermedad mental que lo deje inimputable, pero sí a veces puede tener deficiencias, ¿no es cierto?, en sus facultades porque no tuvo una buena alimentación. Entonces llegamos acá con un niño desnutrido que a lo mejor no tuvo los componentes en su cuerpo para poder desarrollarse como corresponde y dice la convención. Derecho a una formación, protección integral y el derecho a desarrollarse. Pero a veces no tuvieron y de niños están atravesados, como digo, por distintas sustancias que no le permiten que el lóbulo frontal sea como el de ustedes. Sí, sí, escucho. Ah, bueno, sentí una voz ahí, a lo mejor algún micrófono que se soltó. Entonces, qué importante que es darnos cuenta de que esta interdisciplina es necesaria y de que pongan los recursos precisamente los gobiernos para que cada tribunal pueda tener este equipo, para que nos pueda evaluar a los y las adolescentes en Latinoamérica. Pero también tenemos otro tema. Dentro de cada una de las ciencias tenemos distintas corrientes de pensamiento, distintos parámetros, distintos lenguajes. Entonces, a veces el trabajador social de la región tal, de tal municipio, de tal, nos dice una cosa, el trabajador social de la escuela, el del juzgado, el psicólogo, que uno es lacaniano, que el otro es cognitivo-conductual, que el otro a lo mejor es psicoanalista, y entonces encima tenemos ese tema que también tenemos que acordar en pos del bienestar de los y las adolescentes que están atravesando por este trayecto, ¿no es cierto?, que a veces también los convulsiona, que a veces también nos puede traer algún tipo, ¿no es cierto?, de problema. Entonces, qué importante que también los profesionales de distintas ciencias nos pongamos de acuerdo cómo vamos a trabajar y sobre todo especializarnos, y también en la justicia, porque depende por ahí de qué juzgado llegue, cuál va a ser la respuesta estatal. Y eso tampoco es correcto, porque es como una discriminación. ¿Por qué? Porque tenemos todas que estar especializados y todos tener en claro que el niño, niña o adolescente infractor merece ese respeto de los derechos humanos y estos derechos humanos están consagrados en todas estas convenciones de las que estamos hablando. Entonces, muy importante que tengamos un equipo interdisciplinario, que ese equipo interdisciplinario puede interactuar con la justicia, con el juez o la jueza que está a cargo del adolescente, porque es quien le va a decir cuáles son las mejores medidas de las que habla esta Declaración Iberoamericana y de las que habla también las reglas de Beijing, ¿no es cierto?, de qué medidas vamos a tomar, igual que la convención, para que este adolescente o esta adolescente llegue a tener respetados sus derechos y sobre todo aprender a respetar el derecho humano de tercero. Esto dice la convención, tenemos que enseñar a respetar el derecho humano de tercero. Pero ¿cómo vamos a respetar estos derechos humanos? Primero respetando los de ellos, primero respetando los de ellas. Entonces, con especialidad, tratar esta problemática. ¿Y con quién tenemos que trabajar aquellos que estamos con adolescentes infractores? Con las familias.
con la persona que lo tiene a cargo, porque si el último recurso hay que cumplir es la privación de libertad, ese adolescente o esa adolescente va a volver luego del hecho infractor con esa familia. Y si no cambiamos a la familia, si no le decimos que tiene que contenerlo, si no le decimos que tiene que ponerle límite, si no le decimos cuál es el programa en que lo vamos a incorporar educativo o social, es muy difícil que esta criatura cambie. Yo en una oportunidad como magistrada generé un programa que se llamó de pensamiento prosocial, que trajimos justamente, bueno, se trabajó en Canadá, ¿no es cierto?, en Toronto, ¿no es cierto?, y también se trabajó en la Universidad de Valencia. Como decían, yo me recibí doctora en esa universidad, en una facultad de psicología, porque justamente como juez penal adolescente, digo, tengo que saber la psicología de los chicos, tengo que entender este comportamiento para poder ayudar a que cambie, tengo que entrevistar a esta mamá, a este papá, a esta hermana, a esta tía, a esta abuela, y poder aconsejar y saber cuál es la dimensión de la problemática familiar para poder ayudar a este adolescente. No es solamente saber el código penal, cuál es el delito, si realmente está inserto en este delito de acuerdo a la teoría del delito que yo tome como referente, y decirle, este va a ser el procedimiento, te voy a tomar una audiencia, vamos a conversar, luego voy a investigar o me van a traer las pruebas de cargo, las pruebas de descargo y voy a decir si sos o no responsable. Sino que yo tengo que también decirle, bueno, puede ser declarado responsable, pero antes de una sanción, como dice la Convención y todo, y muchas leyes, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, vamos a saber cuál es la mejor medida para que te puedas recuperar. Porque acá el tema no es sancionar o no es bajarle la punibilidad cuando tenemos adolescentes de 13 o 14 años que a lo mejor cometen un delito grave, sino es llegar a saber las causas por las cuales se cometió ese delito grave y saber también la integralidad de este adolescente y de esta adolescente. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que necesita para recuperarse física, psíquica y socialmente? Por eso hablamos de interdisciplina, que es tan importante, y que tengamos la posibilidad de trabajar en interdisciplina con las familias, con los niños, niñas o jóvenes que sean también víctimas. A veces hay adolescentes víctimas que llegan a ser victimarios, pero primero fueron víctimas de una situación terrible. Entonces, ¿tenemos adolescentes en contacto con el sistema penal? Sí. ¿Son muchos? No son tantos como quieren decir los medios de comunicación. Porque otra de las cosas en la adolescencia es la policialización, que se le llama, de lo adolescente. Se habla solamente cuando un adolescente hace algo malo, solamente cuando ese adolescente infringió la ley. No se habla del adolescente que se ganó un premio, que salió abanderado, que tuvo que caminar kilómetros para llegar a esa escuela y poder llegar a tener educado. De eso no se habla en los medios. Se habla solamente cuando tenemos un adolescente que infringe la ley, que lesiona los derechos de terceros de nuestra sociedad. Entonces, tenemos que tratar de diversificar lo que se trabaja con adolescentes y sobre todo en las distintas ciencias y las distintas instituciones lograr concatenar los objetivos y trabajar todas juntas para este niño, niña o adolescente. Entonces, muy importante cuando trabajamos en interdisciplina, tratar de ver el objetivo, el sujeto de derecho, y trabajar para ese sujeto y no pensar en que yo tengo razón. Entonces, tenemos distintas instituciones y tenemos distintas formas de trabajar. Hablamos de interdisciplina, que es precisamente tratar de aplicar los conocimientos y metodologías de más de una disciplina en un tema o en un problema o en una situación de adolescentes. Entonces, ¿tenemos distintas profesiones? Sí. ¿Tenemos distintas habilidades? Sí. ¿Y tenemos distintas formas de aplicar este derecho o esta ciencia? También. ¿Pero qué tenemos que hacer? Acordar. Eso quiere decir sentarnos. Y justamente en este curso que hice, como decían recién, en la Universidad de Ginebra, hablamos de justicia restaurativa, hablamos de adolescentes responsabilizados y se hablaba de coordinación. Decía, una de las cosas que tenemos que lograr es coordinar. Si no coordinamos acciones, no vamos a salir adelante con los y las adolescentes con este tema. Y en vez de tener un trabajo multidisciplinario, o sea, que cada uno de los profesionales traiga a la justicia sus dictámenes, tenemos que tratar de trabajar en interdisciplina, o sea, todos juntarnos, reunirnos, tener un lenguaje común, porque si no nos entendemos entre nosotros, menos nos van a entender los adolescentes. Y sobre todo esto de superar la multidisciplina para ir a trabajar en interdisciplina. ¿Y cómo se hace? Y bueno, históricamente la idea de interdisciplinariedad nació en el siglo pasado, precisamente en la década del 60, y de la independencia de las disciplinas se pasa sobre todo a una evolución que nos lleva a tener un lenguaje común y que nos lleva a trabajar en conjunto.
Eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Entonces, tenemos que en el año 60, o sea, miren cuánto hace, más de 60 años atrás, para que muchos de ustedes no habían nacido, yo sí había nacido ya, ¿no? Y luego tenemos que va evolucionando también esta posibilidad de trabajar en interdisciplina y tratamos de hacerlo de una manera más integrada. Pero qué difícil que es que nos den profesionales a los jueces, juezas penales adolescentes, ¿no es cierto?, que trabajen con nosotros. Generalmente hay un cuerpo interdisciplinario que trabaja en el área de familia, en el área de adicciones, en el área de adolescentes en contacto con el sistema penal, y no tenemos realmente, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener una especialización, de tener este lenguaje y de poder identificarnos con los objetivos. Entonces, trabajar interdisciplinariamente es tratar de construir un nuevo objeto teórico ligado orgánicamente a estas disciplinas sociales, humanas, de salud, de derecho, y tratar de tener una metodología de trabajo, porque no existe trabajo interdisciplinario cuando una disciplina, ¿no es cierto?, trata de ser la mejor. Eso muchas veces pasa, como digo, también en la justicia, porque el juez resuelve, pero a lo mejor viene el psicólogo, doctora, esto me parece que tenemos que trabajar por este lado, la psicóloga da su dictamen por otro lado, y a veces la justicia resuelve para el lado que considero mejor, pero a veces sin escuchar las otras ciencias de manera interdisciplinaria. Solamente muchas veces recibe dictámenes, pero no trabajamos juntos, no hablamos el tema. Me llegan a un legajo, un informe, otro informe, sí, comprende lo que hace, sí, es un chico que es impulsivo, que tiene pensamiento concreto, que no piensa y actúa. Bueno, esos son las adolescentes. Muchas veces ni los adultos piensan y actúan o piensan para actuar. Entonces no podemos pretender que un adolescente sea razonable en algunas cuestiones. Tenemos que entender esa dinámica y esa mente adolescente. Entonces, el trabajador social, el psicólogo, el médico, tiene que tener y saber con quién está trabajando y no pretender que ese adolescente actúe como una persona adulta. Entonces, esta interdisciplina, surge como una forma de resolver problemas concretos, con una perspectiva que supere y que represente esta posición individual para tener una posición común. Qué hermoso poder trabajar con distintas ciencias y pensar cómo solucionamos este tema de este adolescente, por qué llegó a la droga, por qué llegó a tener este comportamiento, por qué pudo un adolescente, como pasó acá, de 14 años, matar 4 personas, su compañerito, su madre, su abuela, su abuelo. ¿Por qué llegó a esto? ¿Qué pasó en su vida social? No es solamente que pueda tener un problema de salud mental, no, a veces es un problema social. Su papá le enseñaba con violencia. Su abuela, cuando llegó de matar a estas personas con una ropa llena de sangre, le dijo, nene, dame la ropa, y la lavó. Y tomate el tecito, la leche. O sea, es un problema no solamente a veces de tener un problema de salud mental, porque bueno, si estuvo conmocionado, el tema de las tecnologías. Muchos niños, niñas o adolescentes están atravesados por la tecnología y tenemos que saber cómo influye esa tecnología en su vida. ¿Y quién me lo va a decir? Y me lo va a decir un psicólogo especialista en adicciones comportamentales. De estar todo el día con esos juegos, esta criatura que tuvo ese momento y ese delito tan grave, justamente trató de imitar lo que veía en un videojuego. ¿Qué límite se les pone a los y las adolescentes sobre cómo usan la tecnología y cómo trabajamos las familias para poner algún límite en ese sentido? ¿Cuánta violencia ven en los medios de comunicación? Entonces, muy importante trabajar en interdisciplina, pero para poder trabajar en interdisciplina tenemos que capacitar, ¿sí? ¿Cómo que trabajamos? Y bueno, hay distintas disciplinas y tenemos que comenzar con un trabajo de conversar sobre ponernos de acuerdo sobre el vocabulario. Porque ustedes saben, y a muchos de mis alumnos me dicen, doctora, usted dice algunos términos jurídicos que no entendemos, y usted nos habla difícil. Y yo digo, no, trato de hablar lo más sencillo posible. Pero imagínense, en cada ciencia psicológica, si hay psicólogos en la sala, podrán saber que tenemos distintas escuelas, y lo mismo en trabajo social, y lo mismo, ¿no es cierto?, también a lo mejor hasta en medicina, imagínense los términos. Entonces, la condición indispensable para poder trabajar en interdisciplina con este tema de derecho adolescente es conocer sin que se produzca, como dije recién, esta hegemonía o esta subordinación de una ciencia a otra. Por más que sea la jueza y que sepa el derecho, muchas veces el psicólogo o la psicóloga me va a decir, ¿qué tengo que hacer con este adolescente? Muchas veces el trabajador social me va a decir,
cómo tengo que trabajar con la familia. Muchas veces el médico me va a decir, mire doctor, este chico no tiene vacuna, este chico tiene esta enfermedad, este chico está desnutrido, este chico no se ha podido desarrollar. Entonces, realmente qué importante que le demos la importancia a cada una de estas disciplinas. Y por eso es muy importante basarse en crear un programa por ahí en cada tribunal adolescente y tratar de, como digo, de acordar, de unificar conceptos, lenguaje, de ver una modalidad de trabajo. ¿Por qué lo digo esto? Porque ustedes eran profesora, doctora, en realidad la jueza o la justicia no trabaja con programa. La justicia dice si es culpable o inocente, y dice si es imputable o no, y dice qué delito es el que cometió, pero les puedo asegurar que una justicia del siglo XXI que trata de trabajar en pos del adolescente o del adolescente infractor, tiene que tratar también de tener esta conexión interinstitucional con que va a llevar adelante ese plan individual, ese plan para cada adolescente. Porque otra de las cosas importantes es no solamente decir tiene que derivarse a tratamiento o tiene que ir a un programa, sino que tengamos este niño, esta niña, con estas características que nos dice la interdisciplina o las distintas disciplinas, va a ser ingresado con este plan, tiene que lograr estos objetivos en este plan individual, porque no todas las niñas y niños o adolescentes, ¿no es cierto?, son iguales. Entonces, la forma en que voy a tratar para llegar a este objetivo de la convención del artículo 40 es precisamente saber qué necesita y hacer un plan para cada uno de ellos. Para nosotros es muy importante también tener en cuenta que hay distintos sistemas, como digo, legales, distintos adolescentes, y la capacitación es lo fundamental, es lo que nos va a llevar a esta construcción conceptual común de cuál es el problema y cuál va a ser el abordaje. Si una magistrada, un magistrado de este fuero no tiene esta ayuda, ¿cómo va a aceptar o programar un tiempo de inclusión en programas educativos? Si no dicen, porque generalmente lo que nos piden también a los jueces y a las juezas en tiempo, doctora, ¿cuánto tiempo le vamos a dar a este niño para que haga este tratamiento? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto le va a dar la libertad? Y bueno, es muy importante saber cuánto, pero para que sea algo realmente eficaz, ¿quién me tiene que informar el tiempo? ¿Quién me tiene que informar qué es lo que necesita este adolescente o esta adolescente? Por eso me parece muy importante profundizar, sobre todo, como digo, desde lo teórico, las distintas competencias, los distintos lenguajes, y realmente hacer módulos donde podamos conversar esto y realmente lograr la mejor respuesta para cada adolescente, para cada persona que ingresa al sistema penal. Por eso me parece muy importante tratar de trabajar las habilidades sociales. ¿Cómo vamos a saber las habilidades sociales de los y las adolescentes infractores si no trabajamos en interdisciplina? ¿Cómo vamos a saber cuáles son las capacidades que tiene cada uno de ellos? ¿Qué es lo que les gusta? Yo el otro día, justamente, como les decía, organizamos cada año un congreso adolescente, al que invito a todos ustedes que nos hagan la difusión del congreso y también del congreso adolescente, el tercer congreso adolescente. Y justamente preparando congresos en distintos seminarios que damos a adolescentes, yo les preguntaba a chicos de un colegio secundario, bueno, a ver, ¿están contentos? Sí, estamos felices. ¿Están estudiando lo que les gusta? Y algunos dijeron, y no, vamos al colegio que nos queda más cercano. A mí la verdad que no me gusta la economía ni la matemática, pero estoy haciendo este bachiller en economía y matemática. A mí me gustan las humanidades y he tenido que ir a uno de biología. O sea, qué importante también es escuchar a los y las adolescentes cuáles son sus inquietudes. No decirle, mira, tenés que hacer para poderte realmente incluir, hacer este curso, este oficio de soldador, tenés que ir a aprender a esta escuela. Qué importante que es empezar a escuchar qué es lo que ellos quieren, qué pueden, para qué quieren preparar para realmente tener luego, ¿no es cierto?, la posibilidad de insertarse laboralmente. No en lo que las personas adultas queremos o pensamos, sino realmente entre lo que ellos piensan. Y por eso tenemos que integrar estos conocimientos científicos y tenemos que hacer esfuerzos desde las distintas ciencias para llegar a resolver el problema. Y sobre todo, como les digo, estamos entrando en una era en que la inteligencia artificial nos está trasvasando, ¿o no? En que realmente las capacidades de las personas van a pasar por ahí, ¿no es cierto? Yo como educadora, como docente, me dicen, bueno, hay que hacer curso de inteligencia artificial para que te enseñen a dibujar, y ese dibujo que te da la inteligencia, el que vas a plasmar en tu PowerPoint, en tu Filmina. Si tienes algún tema, tenés que, ya no vas a estudiar en el libro, ya vas a ir directamente a Google
científico o vas a ir a preguntarle en determinados programas a ver que me definan qué es determinada situación o cómo voy a resolver determinado problema. Y también ustedes van a las, por ejemplo, a estaciones servicio de gasolina y tienen una máquina que les dice cuánto tienen que pagar y hasta ustedes. Entonces, todo lo que es también oficio de adolescentes va a ir cambiando. Todo lo que es educación de adolescentes también va cambiando. Porque ya no es decirle dejan el celular afuera o no miren, sino traigan el celular para poder ver con estas inteligencias artificiales cómo les voy a enseñar determinado tema. Entonces también la justicia tiene que ayornarse en ese sentido de quién es la persona sobre la que está juzgando. Esa persona que nos trasvasa a aquellas personas ancianas como yo, digamos, ¿no es cierto?, en sus conocimientos. Entonces yo ya no le puedo decir, a ver, ¿sabes leer? ¿Sabes la tabla? No. A ver, ¿qué te gustaría? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera vas a aprender este oficio? ¿De qué manera vas a aprender o vas a crecer? Entonces, muy importante para construir este futuro de los y las adolescentes y de las familias, darnos cuenta de qué lugar estamos parados y qué posibilidades tienen estos niños y estas niñas. Tenemos que ir a saber qué le pasa a ellos, qué le pasa a ellas, y entonces tratar de transmitirles, ¿no es cierto?, qué es lo que queremos como justicia penal adolescente, que a mí no me gusta el término penal porque realmente creo que la pena y la sanción, como dice la Convención, es el último recurso, es lo último que tenemos que hacer, pero si queremos incluirlos en una sociedad, tenemos que darle las herramientas. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son las herramientas que necesitan? Viendo lo que precisamente con este abordaje interdisciplinario. Entonces, por eso es tan importante crear estos cuerpos auxiliares en cada una de las justicias adolescentes en las que tengamos que intervenir. Y no sabemos si existen o no, no sabemos si están, pero tenemos que hacer realidad tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos habla precisamente de estos derechos para cada una de las personas, y mínimamente estos derechos tienen que bajar a los y las adolescentes. Precisamente las convenciones también tienen esta función. Las convenciones precisamente han estado hechas ¿para qué? Para que el país se comprometa. Y justamente una de las luchas que tenemos en el fuero adolescente es tratar de lograr que la Declaración Iberoamericana de Justicia Restaurativa y Tribunales de Droga, que precisamente se habla de estos tribunales especializados que no van a tratar de sancionar a la persona que tuvo una conducta infractora, sino saber si estás drogado, si la droga te atraviesa, cómo voy a hacerte un tratamiento para que no llegues nuevamente al delito. Entonces, importantísimo saber que las declaraciones están, que las convenciones, como la Convención, ¿no es cierto?, de los Derechos del Niño, la Convención, ¿no es cierto?, Americana de Derechos Humanos, que nos trasvasa a toda Latinoamérica, la Comisión Interamericana, ¿no es cierto?, que nos ha dado realmente muchas digamos, enseñanzas. Realmente a mí me encanta esta, digamos, este informe que en el 2011 hizo para las Américas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Justicia Adolescente. Y fíjense todos ustedes que allí está diagramado todo, cómo deberíamos actuar. Por eso yo siempre que me toque, por suerte, ¿no es cierto?, tener este contacto con Latinoamérica, con los distintos países, tratar de lograr una unión para tener precisamente como una ley modelo latinoamericana, donde no discutamos si el juicio abreviado sí, si el juicio abreviado no, sino que digamos tenemos que tener un juicio abreviado especializado para abreviar instancias, justamente no para condenar y obligar a la persona a declararse culpable, porque así no es, por ejemplo, el juicio abreviado que se instaló en mi provincia. ¿Y por qué? Porque especializada en el derecho adolescente, dije no, no podemos tener un proceso de donde un adolescente o un adolescente tenga que reconocer un delito para tener algo del otro lado, porque eso no es educativo, eso es un convenio. Eso es un contrato. Yo lo que prefiero, ¿no es cierto?, llamar a todo esto es derecho adolescente, especializado para niños y niñas. Y justamente este informe, ¿no es cierto?, de la Comisión Interamericana, también la opinión 17, la consultiva de la Corte Interamericana, nos hablan precisamente de cómo tenemos que tratar a los y las adolescentes. Y justamente, como digo, el mismo Comité de Derechos del Niño, fíjense cómo es la evolución de nuestro mundo, que sacó la observación número 10, donde nos decía cómo teníamos que tratar el delito adolescente, y luego nos sacó otra, la 24, 14 después. 14 años después dijo, no, hemos evolucionado, ha evolucionado el adolescente, ha evolucionado la justicia, tenemos que tratar de manera diferente, tenemos que hablar de prevención. Las reglas de Riad, por ejemplo, que muchos de ustedes las deben conocer, nos hablan de la prevención del delito adolescente, nos hablan de la familia, nos hablan de la educación,
nos hablan precisamente, como digo, de la necesidad de que el niño crezca en una familia para tener protegido contra el delito, pero también nos hablan de los medios de gráficos, los medios de difusión, cómo tienen que difundir, nos habla del Estado, nos habla de la sociedad, nos habla de todas estas instituciones que tenemos que trabajar para la prevención del delito. Y justamente el Comité, como digo, de Derechos del Niño, nos enseña en dos observaciones. La primera ha sido superada por la segunda, a que tenemos también que superarnos nosotros mismos. Tratar de trabajar de manera interdisciplinaria y diferente con los y las adolescentes. Y la observación número 20 nos habla de la adolescencia y de la importancia de la adolescencia y de la importancia de darle a los y las adolescentes, ¿no es cierto?, esta posibilidad de sentirse empoderados, de sentirse realmente, digamos, reconocidos. No es el adolescente infractor, el adolescente que adolece y que no tiene, no. Es el adolescente empoderado, que a veces hasta las personas adultas nos ayuda a salir adelante cuando no entendemos una tecnología. Entonces, hay que empoderar a los adolescentes, hay que hacerles sentir reconocidos y hay que hacerles, ¿no es cierto?, realmente darles este respeto por su vida, este respeto por sus derechos. Y los adolescentes y las adolescentes son todos personas, sujetos de estos derechos que tenemos que respetar, como digo, que nos han dicho las observaciones, la convención, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, el informe de la Comisión. Y sean infractores o no, tenemos que respetar estos derechos. Y cuando son infractores, tenemos que respetar especialmente los derechos que nos dice la Convención en su artículo 37 y 40 y que nos dice la Declaración Iberoamericana de Derechos Humanos. ¿Y de qué nos habla esta Declaración Iberoamericana? Algunos de ustedes la deben haber leído seguramente, ¿no es cierto? Y en esta declaración justamente tenemos la posibilidad de saber que los y las adolescentes tienen un derecho superior, tienen que ser tratados de una manera más, digamos, humana. Y por eso también hablamos de estos principios y garantías, como dije, de la Convención, y por eso también hablamos de un decálogo. ¿Qué es lo más importante de la Convención y que tiene que ver con la interdisciplina? Justamente que los estados deben velar porque ningún niño sea sometido a tortura o a otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y que no se va a imponer una pena capital a ningún niño, ¿no es cierto?, que haya cometido un delito. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que merece o qué es lo que necesita para no imponer pena? Y bueno, como digo, y como he repetido a lo largo de esta tarde, este trabajo interdisciplinario. El derecho a la libertad es fundamental, pero cuando lo tenemos privado de libertad, ¿qué tipo de programas se les incluye? ¿En qué tipo, ¿no es cierto?, de educación, ¿no es cierto?, se les da en estos lugares de privación de libertad? ¿Se respetan sus derechos en los lugares de privación de libertad? ¿Está un psicólogo, está un trabajador social, está un médico, un psiquiatra? Pero no para llenarlo de pastillas para tenernos dormidos toda la noche en ese lugar y que no molesten, sino para saber si tienen algún tipo de padecimiento mental que lo lleve a trabajar con este adolescente y con esta adolescente para que este padecimiento mental no trasvase su vida, no lo lleve, ¿no es cierto?, a cometer delitos más graves o a cuando sale de esa privación de libertad, ¿no es cierto?, realmente diga, qué suerte que me voy de este lugar que era un padecimiento total. Porque los lugares de privación de libertad, si tienen equipos interdisciplinarios conscientes y especializados, no va a ser un lugar de sufrimiento, va a ser un lugar de recomposición y de respeto de derechos. ¿No les parece a ustedes? Este Estimada derecho a doctora, ser... perdón, Sí, perdón, ya solo para termino. decirle que tenemos 3 minutitos para ir cerrando. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando ¿con qué? Con la humanización. Todo niño, niña o adolescente debe ser tratado humanamente. Hay distintas formas de tratarlo, sí. Hay algunas posturas positivistas y otras humanistas. Yo espero que toda Latinoamérica se distinga por la humanidad con que trata a los y las adolescentes, en tratar de evaluar cuál es esta persona a través de exámenes biopsicosociales, ver la vulnerabilidad, ver cómo lo vamos a recuperar, ver cómo vamos a trabajar en un aprendizaje de tratamientos de interacción social y fundamentalmente reconocerles su derecho a que el interés superior de cada adolescente
de cada niño o niña que llega al sistema penal sea lo que se tenga en cuenta. Bueno, muchas gracias y discúlpenme si a lo mejor me pasé, pero realmente es un tema tan apasionante y tan amplio que es muy difícil llegar, ¿no es cierto?, a decir todo lo que uno quisiera y sobre todo, ¿no es cierto?, el gran amor que tenemos que tener por nuestra profesión y que sea realmente una vocación. Muchísimas gracias a usted por tanta claridad en su presentación que nos ha hecho. Justamente la última frase, creo que es la que mejor describió todo su contenido, que es humanizar la justicia, principalmente cuando está dirigida a las personas adolescentes. Realmente hay muchísima claridad. Iba yo a hacer una intervención, pero ya hay manos levantadas. Vamos a aprovechar a escuchar esas voces para que escuchemos también dudas, comentarios, y le voy a dar la palabra a Paula, que tiene la manita alzada. Adelante, Paula, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Creo que sí nos transmites mucha pasión por lo que haces, lo que siempre se agradece. Y me quedo con esta idea que me parece escuchar, de que muchas veces se juzga o se violenta, porque la justicia tiene un componente de violencia, aunque institucionalizada, lo que no se conoce. Es decir, es preferible castigar a tratar de entender a los adolescentes que definitivamente yo trabajo con adolescentes, pero desde la clínica, soy psicoanalista, es otro mundo. Uno no entiende nada, tiene que aprender, tiene que estar, porque es, como tú dices, han pasado muchas generaciones, ha habido cambios subjetivos revolucionarios entre nosotros, que yo trabajé hace muchísimos años en Argentina, ahora vivo en México, en un instituto de menores, en 2 institutos de menores, y bueno, eran otras épocas, van cambiando los adolescentes, etc. Pero bueno, eso me parecía importante me quedo con eso, ¿no? De hacer un esfuerzo por conocerlos. Y ahora con todo lo que dices de la interdisciplina, y justamente por haber tenido esa experiencia, ¿no? De haber trabajado en ese lugar donde muchos de los profesionales que trabajan en ese momento en el sistema tutelar, entiendo que después cambió, porque estoy hablando del año 2000, hace Sí, en realidad 19 lo que años. tiene que cambiar el corazón, la mente y la capacitación, porque por más que cambie la legislación, que no ha cambiado lamentablemente en nuestro país, pero sí hemos sido muy influidos por toda la normativa internacional, que es la que guía las resoluciones tanto judiciales como de los otros organismos. Tiene que cambiar esto, porque en realidad si seguimos sometiendo a los niños y niñas, si consideramos que es algo que nos molesta y que tenemos que sacar de nuestra vista, por eso bajemos la disponibilidad, encerrémoslo, y bueno, no va a cambiar nada por más que Claro. cambie la legislación. Pero a eso iba, porque yo recuerdo haber trabajado en ese momento, era muy joven, y estaba empezando, y tengo este trabajo en los institutos de menores, en el Belgrano, en el Agote, y lo que encontré ahí eran profesionales trabajando en esos institutos muy amargados, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que me parece muy importante no solo atender a la interdisciplina, sino también fortalecer a los agentes que trabajan en el sistema de justicia Totalmente. adolescente. Porque hay Totalmente. gente a veces que no tenía otro trabajo y fue ahí, porque la verdad que es un trabajo muy duro, que no tienen ningún deseo, que no tienen ninguna pasión, ¿no? Entonces Vocación. es poco lo que pueden hacer. Y a veces Exacto. también, hay que decirlo, porque no tienen herramientas, porque es muy difícil trabajar en una cárcel con adolescentes y esas Es condiciones. que precisamente las reglas de La Habana que dicen todo cómo debe ser uno, fíjense, las reglas de La Habana que tienen muchísimos años, ¿no? Más de las que quizá tengan algunas de ustedes, más que ella aquí seguramente, realmente nos dicen cómo tiene que ser organizado una institución de estas, y justamente la capacitación permanente. Cuando en mi provincia se hacía un reglamento, le digo, chicos, la capacitación permanente no, es que no le podemos obligar a los operadores. ¿Cómo que no? Si la Convención de La Habana, que debe ser reconocida y respetada por los países que forman, ¿no es cierto?, el bloque de OEA, tienen que respetar esta normativa y tienen que capacitarse como una obligación, no como una opción. Porque la capacitación no es solamente de leyes, la capacitación es integral también. Cómo comprendo, cómo humanizo, cómo realmente escucho a este adolescente.
bueno, que sientan que la capacitación es una obligación, es parte de la ausencia de deseo, que de algún lado hay que promoverla. Y por último quería decir que definitivamente ha cambiado mucho las generaciones, la tecnología, pero hay algo que no cambia, y en ese sentido quería comentar de un trabajo de la doctora Elena Saola, que estuvo en la conferencia anterior. Ella tiene un trabajo que hizo con adolescentes en cárceles, ¿no? Y está muy buena la metodología porque justamente apunta a lo que decías, a investigar en esos adolescentes cuáles eran las condiciones previas a la comisión del delito. Y termina ese estudio con entrevistas que le hacen a estos chicos preguntándoles cuáles son sus sueños. Es Ay, muy fantástico. interesante porque ahí está por ahí, se puede bajar de internet. Entonces digo, ya desde la forma Fantástico. que Conversar y decir, ¿quién estudiamos, sos? Persona. Sos una persona y tengo que hablar contigo. desde la forma en la que abordamos y estudiamos, ya decimos todo. Bueno, muchas gracias, muy interesante. No, gracias, Muchas gracias, gracias. gracias a ti. Y Gracias. bueno, espero verte. ¿Tú estás ahora dónde, Paula? Vivo en México hace 22 años. Bueno, espero la delegación mexicana que venga acá al Foro de Justicia Adolescente, ojalá el 27 de octubre, porque la verdad es que necesitamos unirnos en Latinoamérica porque no es solamente, como yo digo siempre, el discurso a las prácticas y tratar de que las prácticas respeten todos estos derechos que nosotros los abogados conocemos, pero que sobre todo tienen que hacerse carne y esta sensibilización, ¿no? El amar a este adolescente en el sentido bueno de la palabra, o sea, decir, ¿cómo te ayudo? Siento que tengo una responsabilidad sobre ti. No solamente sos alguien que tengo que cuidar que no se lastime y que no se escape, sino tengo que ser parte de tu vida. Y eso realmente cuando uno pone el corazón, la gente se da cuenta que es alguien importante, que es un ser humano. No es un número, no es un trabajo, como digo yo. Todas ustedes trabajan, y yo también, en el sentido que uno, bueno, con esto también gana su vida, pero lo hace con pasión, con amor. Porque si en cualquier otra profesión barremos, si no estamos de barrenderos de calle, y bueno, no nos gusta mucho, pero no le hacemos daño a nadie. En esto, la falta de vocación puede destruir una vida. Totalmente, doctora María. De hecho, justamente yo un poco haciendo una retroalimentación de esta experiencia recogida, pero sobre todo que usted nos permite, la transmite con tanta precisión, porque el vivir, el acompañar en el desarrollo, en las vivencias y poder conocer desde el territorio las necesidades fundamentales de la persona adolescente en sus diversos contextos, migrante, indígena, con discapacidad, personas adolescentes de la comunidad LGTBI+, realmente tiene grandes retos y muchas veces desde las herramientas y mecanismos estatales nos quedamos muy cortos. Sin embargo, su planteamiento de la importancia de la interdisciplinariedad más allá de la multidisciplinariedad nos obliga a un diálogo que debemos partir de conocer, identificar esas necesidades, pero también algo muy bonito que usted aborda de una manera muy clara, que es el quitarnos como abogadas y abogados el ego de la formalidad, el ego del yo tomo la decisión y a mí nadie me manda, cuando esto no es así. La persona que debe estar al centro de la toma de decisiones es la persona adolescente principalmente, y su familia, si es que cuenta con la familia, y que ésta esté en condiciones de acompañar la vida y el proyecto de vida de la persona adolescente. Pues no pasemos por alto que muchas veces son justamente esa familia criminógena, maltratadora, quien expulsa del seno familiar a la persona adolescente. Realmente los escenarios de la adolescencia son tan diversos, cada caso es tan diferente, y también importantísimo no hacer un mito la pobreza y siempre pensar en los adolescentes pobres, pues ahora con las tecnologías se hace más visible la soledad que viven las personas adolescentes de altos recursos económicos, que lo único que tienen a su mano son herramientas tecnológicas en donde exploran su mundo, en donde en su imaginario solamente van construyéndose a partir de imágenes, sonidos e ideas que alguien más
que alguien más que identifica desde un algoritmo las necesidades afectivas que puede incluso tener esa persona adolescente y el alto riesgo de peligro, Totalmente. sobre todo ahora, justo como usted lo acaba de plantear, el reto de la inteligencia artificial en los diversos contextos, sin pensar solo en los que viven en la ciudad, porque este espectro es tan grande que llega al rancho, que llega a la comunidad indígena, que llega a la playa, al puerto. Claro, el tema es este, ¿no? No dejarnos absorber por esta inteligencia, seguir con la humanidad y no pensar que la inteligencia nos va a resolver la vida ni les va a resolver a ellos, que justamente es lo que quizá quieren convencer. Ahora con la inteligencia artificial, olvídate, no. Ahora tenemos que humanizar más que nunca y luchar más que nunca, ¿no es cierto?, porque se reconozca al ser humano como lo más importante. Muy, realmente muy enriquecedor. Tenemos la mano alzada de la doctora Irene, por supuesto también será un honor escucharla. Adelante, por favor, maestra, doctora Irene. Muchas gracias, doctora Jacqueline, y muchísimas gracias, doctora María, por esta exposición. Siempre nos emociona este diálogo justamente interdisciplinario. Y desde esta perspectiva, justo quería, esta discusión en torno a qué implica la especialización, ¿no? Que acá en México tenemos, incluso con la doctora Jacqueline y con la doctora Alejandra Marlene Gómez de la UNAM, ¿no? Que estamos en este diálogo en varias actividades que tenemos ahorita en activo. Justamente para poder ver de qué manera podemos contribuir, porque bien decías, María, que dentro de esta lógica de la especialización, de la interdisciplina, no es conveniente que haya una subordinación de una ciencia sobre otra, pero digamos históricamente y digamos en lo concreto, pues sí, resulta obvio que en el campo judicial quien manda es el derecho, ¿no? Eso es más que lógico. Podemos cambiar un poco. Sin embargo, justo esa es la apuesta, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta, bueno, de entrada la antropología social pues llega tarde, ¿no? Pero llega con muchos ánimos, ¿no? Ahora actualmente acá en México, desde el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, estamos buscando justamente la manera de cómo incidir y qué podemos aportar, ¿no? Y desde ahí está esta formación del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, que tiene esta vocación de sumar a los científicos sociales, ¿no? ¿Qué podemos aportar? Y en esta lógica, una de las discusiones muy recientes en las que formé parte, dentro en un ejercicio de la Suprema Corte de Justicia de acá de México, era un debate de cómo se pueden incorporar los peritajes antropológicos, ¿no? A distintas áreas o a distintos casos, ¿no? En su juzgamiento. Y una de las discusiones que teníamos ahí con juezas, con otros antropólogos, con psicólogos, y grupos, era cómo podemos, si fuera un peritaje interdisciplinario como tal y no un peritaje separado de cada una de las disciplinas, la primera pregunta básica era ¿quién lo firmaría? ¿No? Más allá de quién lo firma, es quién lo sustenta acá en México con el sistema penal acusatorio, ¿no? Que aquí la doctora Jackie, pues más que experta, podría ampliarnos sobre este conocimiento, ¿no? Pero una cuestión tan simple como esta, entre comillas, porque es muy técnica y muy de su campo jurídico, pues nos entrampó ahí la mayor parte del tiempo porque cómo se iba a defender un peritaje que era construido en el diálogo entre distintas especialistas, pero quién iba a tener la suficiente habilidad o legitimidad, sobre todo ante el juzgador, para sostener esta mirada tan diversa o tan compleja, ¿no? Construida a partir de tantas disciplinas, o bueno, claro, pero generalmente yo creo que un poco eso se soluciona en el sentido de saber, es cierto, el que va a firmar o la que va a firmar quizá esa tratamiento o esa sentencia, por supuesto, bueno, es el juez responsable, pero esa justicia responsable, que es la que va a firmar quizá la última decisión, por decirlo, porque es su obligación, tiene que estar orientada por todas las otras disciplinas y tiene que creer en estas otras disciplinas. Pero digo porque yo lo he hecho, yo he trabajado en interdisciplina, justamente en el tema de infancia, no de infancia infractora, que también lo he hecho, ¿no? Pero sino, por ejemplo, cuando tenía que resolver a quién se daba un niño en adopción. Creé el primer equipo interdisciplinario de adopción y a lo mejor en una resolución yo no estaba a lo mejor tan convencida de que esta persona era la adecuada, pero si el equipo, psicólogo, trabajador social,
médico, psicólogo social, antropólogo, lo que sea, dicen, esta es la mejor decisión, yo tengo que confiar en mi equipo, en este equipo interdisciplinario y firmar como responsable, porque ustedes saben, son los que firman las resoluciones, pero en base a esto que trabajé, priorizando a esta criaturita y no priorizando lo que quizá a mí, como magistrada, me parecía lo mejor. Entonces creo que esto es dejar un poco de lado, como decía recién, y bien lo interpretó aquí Jackie, la soberbia, a lo mejor decir, no, como yo voy a firmar, yo resuelvo, porque realmente a lo mejor como yo voy a firmar, yo resuelvo, desde lo jurídico, no va a ser lo mejor para esta criatura, sino que tiene que ser desde lo que entre todas las ciencias, y yo confiando precisamente y dejando de lado esto de, bueno, sí, es cierto, yo firmo, pero yo decidí esta manera de resolver. Decidí que tengo que escuchar, no solamente al niño o a la niña, que eso es fundamental, sino escuchar también las otras ciencias, qué es lo que me están diciendo. Y tengo que tener la humildad suficiente como para pensar que ellos pueden estar mejor orientados que yo, por más que sea la persona a la que el Estado le dio, ¿no es cierto?, esta potestad de juzgar. Sí, acá en México me parece que justo es otra de las discusiones, bueno, que se ponen muy interesantes estas sesiones de un diplomado donde también participan diversas asistentes de aquí. Claro. En ese diplomado y en otros espacios la discusión es en qué momento, por ejemplo, un peritaje de antropología social es pertinente, ¿no? Si es al momento de que se está procesando el juicio, o ya para armar el plan individualizado, es decir, ya hasta que viene la sentencia, ¿no? Habemos algunos antropólogos que consideramos que puede ser desde antes, ¿no? De incluso la construcción de las teorías del caso, Yo creo que en ahí principio es sería, una discusión muy interesante, sí. claro, creo que lo antes posible que pueda intervenir las otras ciencias, no al momento de que ahora ya te he declarado responsable, te mando a hacer quizá la medida educativa, sino que desde que se conoce a la criatura tienen que estar todos interviniendo, porque también va a haber una evolución en esa criatura durante el trámite del proceso, o Sí. va a transitar distintas experiencias, entonces me parece que tiene que ser acompañado interdisciplinario. Es una humilde opinión, ¿no? Claro que Sí, ahí seguramente la doctora Jackie nos puede ampliar acá en sí, el caso mexicano, sí. exactamente. Lo que pasa es que depende de la normativa. Por ejemplo, en materia de adopciones, en la legislación de adopciones, que me ha tocado a mí en Chiapas participar en el proceso de la nueva ley, existe y está regulado las facultades del cuerpo multidisciplinario y justamente intervienen, como lo dijo la doctora Fontemaki. Sin embargo, en la materia penal resulta que el proceso es muy cuadrado y más cuadrado las personas operadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque se rigen al sistema de que el código no dice Bueno, en qué pero momento, ¿no? ¿sabe cuáles son los principios del derecho adolescente? La flexibilidad. Ese es el principio que más aplico, la flexibilidad. No podemos atarnos a un procedimiento cuando eso puede hacer daño a la criatura, al adolescente o al adolescente. Tenemos que ser flexibles y siempre tener el eje, el adolescente o el adolescente, su interés superior. ¿Qué es lo que? Porque también así vamos a cumplir con nuestro deber. Hoy escuchaba, fue el Congreso de Mujeres Juezas acá también que se estaba realizando en mi lugar, y justamente hablaba de una perspectiva de género, yo también hablo de perspectiva de adolescencia, y decía justamente que el jurado, como no lo había instruido bien el juez en la causa, había condenado a una mujer vulnerada, vulnerable y víctima de violencia con la misma pena que al marido que había matado al hijo, porque decían que ella había cometido el hecho por omitir, no hacer nada. No tuvieron en cuenta esta perspectiva de vulnerabilidad, que ella no podía hacer nada porque era víctima de violencia, que el marido mientras lo golpeaba ella no podía hacer, que trató de salvarlo en medio de sus posibilidades, pero que había sido juzgada y castigada con la misma pena que el marido porque el jurado lo había dicho, y cuando fuera Corte Suprema o Suprema Corte de Justicia del lugar, acá hay Supremas Cortes en regiones y Corte Suprema la de todo el país, cuando había ido a la Suprema Corte ha dicho no, bueno, en realidad había hecho una parte, no, en realidad el jurado hizo lo que tenía que hacer porque no fue bien informado. Pero si tenemos convenciones internacionales que nos hablan de Belén do Pará, de la protección de la mujer víctima, de la mujer que ha tenido violencia, ¿cómo puede ser que por una cuestión formal que diga que lo que dice el jurado no se puede cambiar, por ejemplo, no lo voy a cambiar
cuando tengo una norma supranacional que me da todas las posibilidades. Por eso, mis queridas, digamos, asistentes, acá tenemos que guiarnos por el derecho internacional. Cuando una norma nacional no está cumpliendo con su objetivo de la protección integral y del interés superior, bueno, tengo que aplicar otra norma, otra medida, buscar un protocolo diferente, porque el objetivo es el que hemos jurado y el que hemos convenido como país. Todos los países latinoamericanos hemos suscrito la convención. Todos los países latinoamericanos hemos suscrito la Convención Internacional, ¿no es cierto?, americana, ¿no es cierto?, de derechos humanos, que nos da la competencia de la Comisión y la competencia de la Corte. Entonces, eso es lo que tiene que valer cuando una norma nacional no nos da la respuesta adecuada, sea derecho penal o sea el derecho derecho de familia, derecho de niños y niñas vulnerables, tenemos que acudir a esa norma para resolver de la mejor manera. Me parece, una humilde opinión, es lo que yo hacía como... Sí, claro. De hecho, así es. El tema de los principios y la interpretación, sí, pero nos enfrentamos siempre a la barrera de la inercia de la burocracia y los criterios establecidos. En este momento en México estamos cruzando un momento en el que por el tiempo que ha funcionado el sistema acusatorio, se están empezando a construir nuevos caminos respecto justo de interpretar principios y encontramos una disparidad de criterios por parte de los juzgados federales, los amparos. Entonces, nuestro reto es ir consolidando los criterios basados en la interpretación de principios, porque eso es lo que debe atenderse principalmente, porque la normativa interna está armonizada a los estándares internacionales, ¿no? Esa es la lógica. Pero bueno, les voy a compartir un caso que me tocó, no voy a decir mucho nombres, por supuesto, porque todavía es un asunto que sin duda se va a ir hasta las últimas instancias, pero creo que cobra mucha aplicación, incluso retomando un poco el planteamiento de la doctora Irene. Voy a ponerles un nombre y como lo voy a contar como una historia, ¿no? Anita, José y María son 3 adolescentes, la chica de 17, el chico de 16 y el otro de 14. Son detenidos por la comunidad indígena en la que viven y su madre también, porque se les acusa del homicidio del padre. Son solicitado una orden de aprehensión, son detenidos por orden de aprehensión y presentados ante el órgano jurisdiccional, ante el juzgado, y dentro del término constitucional, como ustedes saben, ¿verdad?, puede duplicarse hasta 144 horas, la defensa puede aportar pruebas. Dentro de esos 6 días se solicita un dictamen antropológico, ¿y qué ocurre? El tiempo es insuficiente para poder obtener un dictamen en antropología, porque para empezar, las personas están privadas de la libertad, se desconoce el paradero de la madre que se entiende que está detenida, pero no está localizada en ningún centro de detención para mujeres adultas, no se sabe dónde está, y los 3 adolescentes dicen, no, dice la chica, yo maté a mi padre porque me quiso violar, y al ver a mi madre que me quiso defender, él la quiso matar, mis hermanos no estaban. Somos de una comunidad indígena donde la voz de las mujeres no vale y donde nos iban a linchar por haber privado de la vida al padre. El estudio psicosocial que se realiza en este término de las 144 horas hablan de un tema de estereotipos, violencia arraigada, shock traumático, encuentran signos de afectación emocional y alteración emocional y shock. También se realiza un psicológico que también se encuentra signos de tener un comportamiento donde se ha normalizado la violencia debido a la crianza y la asignación de roles en donde la mujer debe obedecer al padre, y también hay algunos testimonios que dicen que en ese lugar pues son los hombres la voz del hombre es la que manda, o sea, las mujeres no tienen voz, no tienen autoridad, las mujeres son y sirven para realizar ciertos roles. Entonces, con esa poco información, pero sí queda claro y es consistente para esas 144 horas que no existió una debida diligencia reforzada acorde a los estándares tanto del sistema interamericano como del sistema universal. Aquí el reto es el tiempo. ¿Qué hacemos con un tiempo tan corto y resolver cuando el estándar
aquí la pregunta es, el deber de debida diligencia reforzada frente al estándar probatorio mínimo para una vinculación a proceso, ¿a qué obliga al Ministerio Público para juzgar o para investigar, mejor dicho, con enfoque de niñez, adolescencia y género e interculturalidad? Es un tema complejo, sobre todo cuando hay carencias institucionales para poder echar mano de herramientas de esta interdisciplinariedad que sin lugar a dudas cobraría una utilidad muy importante y muy valiosa para poder interpretar cada uno de estos escenarios o categorías sospechosas que están confluyendo en este asunto en razón de la pobreza, en razón de la victimización de la violencia, en razón del género, en relación a la adolescencia, en relación a el sistema patriarcal que prevalece en el lugar. Entonces realmente solamente le pone el escenario uno de los tantos casos que se dan en este contexto, en donde la importancia y la comprensión del diálogo interdisciplinario realmente nos pudiera dar para poder evidenciar omisiones de deberes de protección de derechos humanos en cuanto al deber que le corresponde al Estado, y me hago referencia a los DESCAS, antes de llegar a la resolución de una litis de un caso concreto por la posible investigación de un hecho considerado como delito. Lo pongo sobre la mesa no para buscar una solución, sino para decir que la importancia de seguir estudiando, de seguir aprendiendo y tener la humildad de reconocer la necesidad de aprender de otros saberes es sumamente vital, porque lo que está de por medio no es solamente la vida de la persona adolescente. La vida adolescente tiene eco en una familia y en una sociedad. Tiene eco en cada uno de nosotras y de nosotros. No sé si alguien más quiera comentar algo. Está perfecto, realmente yo creo que estas perspectivas tenemos que también, ¿no es cierto?, en estas capacitaciones, hablar de lo que es cada perspectiva, porque también tenemos la costumbre de hablemos con perspectiva de adolescente, pero no decimos cuál es. No decimos que tenemos que ver como qué piensa el adolescente, en dónde se sienta, qué es lo que quiere, qué es lo que les gusta, por qué le pasó lo que le pasó. Perspectiva de género, de vulnerabilidad. ¿Cómo se trabaja esta perspectiva? Perspectiva, ¿no es cierto?, a lo mejor de vulnerabilidad, como dice la Reina de Brasilia, los vulnerables son los ancianos, los pueblos originarios, las mujeres, los niños, pero en realidad hay que ver ejemplos y protocolos y formas de transmitir de qué se trata esta perspectiva. Así que, fantástico. Bueno, gracias por todo. Yo ya creo que se nos fue el tiempo y para mí ha sido un honor estar con todas ustedes y espero que puedan venir a Argentina, que se puedan asociar al Ampionaf, ¿no? Y realmente poder compartir este foro que tenemos próximamente y todos los derechos que Latinoamérica los pueda defender, porque somos Latinoamérica, somos realmente un lugar maravilloso, con muchísima humanidad, con muchísima perspectiva, que tenemos que hacer valer ante las personas que no la respetan o que no la conocen. Excelente, excelente. Ya estamos asociados ahí al Ampionaf. Y a quienes no, los invito y las invito. Bueno, doctora Irene, adelante y ya vamos a ir cerrando. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Justo en esto último que decía nuestra querida María, de la necesidad de ampliar estas miradas, también incluso de entender qué son esta perspectiva de adolescencia, va de lleno o de entrada, pues esta cuestión que también discutíamos en otro espacio, ¿no? Las juventudes, ¿no? Las adolescencias en plural, ¿no? Para no seguir con estas figuras o estas representaciones pues muy lejanas de nuestras dinámicas pues más específicas, ¿no? Pero y tan diversas como países como los latinoamericanos, que si algo nos distingue es justamente nuestra diversidad. Así muchísimas gracias. Así es, el respeto por la diversidad. Pues muchas gracias. Quedan cordialmente invitados, además del congreso que ya nos invitó la doctora Fonquemati. También las invito y los invito para que el día 21 de septiembre nos volvamos a reunir a través de este canal para escuchar a la doctora Alejandra Marlene Gómez. La doctora Alejandra la conocí porque ella vino a hacer investigación de campo aquí al Centro de Internamiento
para adolescentes en Chiapas, en Berriozábal, y como investigadora realmente sus aportes los ha compartido y hemos implementado. Justo platicaba con otra chica investigadora, le digo, ojalá todas las investigadoras fueran así, que nos comparten sus productos y que podemos irlo aterrizando y socializando, porque es así como se van construyendo esos cambios, que de poco en poco se va haciendo un camino distinto, se va construyendo de una manera diferente, y gracias a ella también hemos profundizado un poquito más en poder tener esa mirada más interdisciplinaria. Ella nos va a compartir en el siguiente 21 de septiembre el tema de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la justicia juvenil. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora. Un abrazo hasta Argentina. Quiero saludar a Carla ahí que está viendo, la maestra Carla, que también nos ha colaborado mucho, y a todas las personas. Ok, aquí está. Sí, muy buenas tardes, hola. Abrazos. Que estén muy bien. Gracias, abrazo fuerte y Gracias. nos vemos. Gracias.